Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Estimados y estimadas colegas, ¿cómo les va? En esta oportunidad tengo el agrado de presentar una conferencia sobre un tema de muchísima actualidad porque tiene que ver con la nueva moratoria 2020, su media sanción que tuvo lugar el pasado viernes. Hoy lunes ya ponemos a disposición de toda nuestra matrícula esta conferencia sobre los aspectos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados y próximamente tendremos otra conferencia ya con la sanción definitiva de esta moratoria. Quiero agradecer a los expositores que brindarán esta conferencia, que son los doctores Verónica Agüero y Sebastián Domínguez. La doctora Agüero es contadora pública y abogada, se desempeña como jefa de asesores tributarios de nuestro consejo y colabora permanentemente en temas que hacen a la capacitación referido a temas tributarios. Así que muchísimas gracias a Verónica por todo su compromiso y su vocación de servicio. También es profesora de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Sebastián Domínguez es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires, socio de SDC Asesores Tributarios, profesor adjunto de Teoría y Técnica Impositiva 2, profesor de posgrado en materia tributaria en la UBA, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de El Salvador, dicta conferencias, cursos y es autor de trabajos y artículos sobre la especialidad tributaria. También forma parte de nuestra Comisión de Estudios Tributarios del Consejo y colabora permanentemente, incluso formando parte del grupo de trabajo para la reforma tributaria. Así que muchísimas gracias a ambos, sobre todo por el gran trabajo que hicieron preparando esta conferencia durante el fin de semana para que nuestros colegas cuenten con esta capacitación en tiempo récord. Así que, como siempre también, agradecer a todos los colegas que nos acompañan día a día y decirles que estamos trabajando
en forma incesante para acercarles todas las herramientas que creemos ustedes necesitan en la vida profesional. Nos estamos viendo, que disfruten de esta conferencia. Hasta luego. Bienvenidos a todos. Bueno, les cuento que esta conferencia ha sido una iniciativa de la doctora Gabriela Russo, junto con el doctor Ernesto Seilderio y el doctor Gustavo Díez. Ellos lo que nos solicitaron es que fuéramos armando una exposición para que ustedes vayan tomando conocimiento del proyecto de ampliación de la moratoria que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el día 31 de julio. Seguramente se va a tratar en senadores en los próximos días y oportunamente se realizará otra conferencia con el texto definitivo. Ahora bien, teniendo en cuenta que se ha extendido el plazo para la moratoria PYME, que es la que se estableció desde principio de año a partir de la Ley de Solidaridad, consideramos oportuno acercarles esta reseña del contenido del proyecto con la finalidad de que pudieran tomar decisiones o asesorar a sus clientes teniendo en cuenta cuáles son las alternativas, sobre todo sabiendo que sigue vigente el régimen anterior. Así que bueno, dicho esto, entonces vamos a comenzar con el desarrollo del temario. Bueno, acá yo preparé algunas cuestiones que son básicas y referidas exclusivamente a aquellos aspectos que se modifican. ¿Sí? Lo primero que tengo para decir es que este régimen de regularización no es un régimen nuevo, sino que lo que se está haciendo es modificar y ampliar algunos criterios de lo que ya teníamos vigente, que es la moratoria conocida como moratoria PYME. Entonces, para poder organizar la exposición, lo que hice fue resaltar algunos puntos específicos. El primero, que se extiende el plazo de adhesión, la fecha de vencimiento de las obligaciones susceptibles de ser incorporadas, se amplía a todos los contribuyentes, se incorporan nuevas obligaciones y la cantidad de cuotas y las condiciones de caducidad van a variar según el tipo de sujeto que se trate. Ya lo vamos a ir analizando eso. Y además se incorpora el concepto de contribuyente cumplidor, que lo que hace es otorgar determinados beneficios y en casos específicos que vamos a ir analizando. Bueno, entonces, extensión de plazos. ¿Sí? La moratoria PYME incorporaba obligaciones tributarias, seguridad social y aduaneras vencidas al 30 de noviembre de 2019. A partir de esta moratoria extendida, las obligaciones que van a poder incorporarse al régimen son las vencidas al 31 de julio. Esto es una novedad importante porque, como verán, van a quedar comprendidas todas aquellas obligaciones que se han producido durante la etapa de cuarentena. ¿Sí? Hay un rango de tiempo importante que quedaría comprendido acá, que sería del plazo marzo a julio, ¿sí? O sea, más allá de que seguimos en algunos casos en aislamiento, pero se fueron flexibilizando algunas. Entonces, el punto que me gustaría destacar acá es exactamente ese, ¿no? Que se están agregando obligaciones que seguramente surgieron como consecuencia de este periodo de aislamiento. El plazo de adhesión, la moratoria PYME, recientemente prorrogada hasta el 31 de agosto, la moratoria extendida va a haber plazo hasta el 31 de octubre y atención acá que la norma dice que va a estar vigente a partir de la fecha en que se reglamente por la autoridad de aplicación. Todos sabemos que la autoridad de aplicación es AFIP, o sea que vamos a tener que esperar a que, bueno, por supuesto, primero que sea ley, pero una vez que esté la ley publicada en el boletín oficial y resulte de vigencia, habrá que esperar a la reglamentación del fisco. No obstante, sabemos que entonces aquellas obligaciones que están quedando fuera de la posibilidad de incorporar en lo que es la moratoria actual, entonces van a poder quedar o serán susceptibles de regularizar mediante lo que llamamos moratoria extendida.
Pasamos ahora a los sujetos comprendidos. Las micro, pequeñas y medianas empresas, que ya estaban incorporadas en el régimen anterior, las entidades sin fines de lucro, que también teníamos, organizaciones comunitarias inscritas bajo las figuras de fundaciones, asociaciones civiles o simples asociaciones. Como novedad tenemos otras entidades que poseen reconocimiento municipal. En este caso deben cumplir con determinadas características, que posean domicilio propio en el territorio nacional, o sea, tanto para la entidad como para los directivos, que en ningún caso persigan fines de lucro, ya sea en forma directa o indirecta, y además que desarrollen programas de protección y promoción social. En esos casos van a quedar también comprendidas en el régimen de regularización las personas humanas y asociaciones indivisas calificadas como pequeños contribuyentes y el resto de los contribuyentes. ¿Quiénes son los sujetos que están excluidos? Solamente hay una cuestión en cuanto a las exclusiones que tiene que ver con personas humanas, sucesiones indivisas o personas jurídicas que tienen que cumplir con dos requisitos. Uno de ellos es que no revistan la condición de micro, pequeñas o medianas empresas, o que sean entidades sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones, o estas últimas que mencionamos, entidades con reconocimiento municipal o pequeños contribuyentes. Si no revisten ninguna de estas condiciones y además poseen activos financieros en el exterior. Entonces, en esos casos van a quedar excluidos del régimen, excepto que realicen una repatriación de activos financieros. Entonces, recuerden que estos dos aspectos tienen que darse conjuntamente, ¿sí? Porque tiene que no reunir ninguna de esas condiciones, digamos, como estructura del sujeto, y además tiene que tener los activos financieros en el exterior. Si sean estos dos casos, va a quedar exceptuada, salvo que opte por practicar una repatriación. Cuando hablamos de repatriación, en este caso va a tener que ser como mínimo el 30% del producido de la realización de activos financieros. La norma no hace demasiadas aclaraciones porque después dice que va a ser dentro del plazo de 60 días contados desde el momento de la adhesión al régimen y de acuerdo a la reglamentación que delega en el organismo de aplicación que es la FIP. Lo que pasa es que esto, recordemos que es solamente un proyecto, entonces todavía no tenemos las especificaciones de cómo va a ser, pero sí sabemos que si tenemos un sujeto que tiene activos financieros en el exterior, y no está dentro de los sujetos que habíamos mencionado antes, entonces se verá obligado a repatriar a los fines de poder acceder a este régimen de regularización. Y en este caso va a ser el 30%, a diferencia del 5% que se estableció como pauta a los efectos de eximirse de la alícuota diferencial de bienes personales. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la Ley de Solidaridad ya trajo como novedad este criterio de la repatriación. En ese momento lo hizo como una iniciativa de los contribuyentes para que tuvieran una tasa, o en realidad se mantuviera la tasa que se aplica para los bienes del país, pero bueno, o sea, en este caso se redobla la apuesta porque en realidad el monto que se exige para repatriar es el 30%, y bueno, y todavía no tenemos exactamente las pautas, ¿no? Porque bueno, esto lo veremos a medida que se reglamente, siempre cuando primero tengamos, por supuesto, la sanción completa. ¿Qué otra aclaración? Bueno, en el caso de personas jurídicas, en cuanto a la repatriación, dice que la condición va a ser de aplicación para los socios y accionistas, ¿sí? Que posean un porcentaje no inferior al 30% del capital social. O sea que en este caso también hace aclaraciones en cuanto a cómo va a aplicarse el criterio cuando es una persona jurídica, y dentro de este concepto se incluye a las uniones transitorias, a los agrupamientos de colaboración empresaria, consorcios de cooperación, asociaciones sin existencia legal, como personas jurídicas, ¿sí? Porque bueno, hay muchos tipos de asociaciones
entre sujetos que no reúnen las figuras jurídicas de una sociedad y sin embargo son sujetos en los que en algunos casos se atribuye hecho imponible, en otros no, pero bueno, o sea, lo que pretende el proyecto en este caso es sin dudas abarcar todas las posibilidades, ¿sí? Porque además incluye fideicomisos y cualquier otro ente individual o colectivo, o sea que lo que se hace es ampliar o tratar de captar bajo esta alternativa a cualquiera de ellos, o sea, amplía o se extiende del criterio de persona jurídica y va más allá de la sociedad constituida propiamente dicha de acuerdo a lo que es la Ley General de Sociedades. En cuanto al concepto de activos financieros situados en el exterior, no mucho para agregar, o sea, este es el mismo criterio que tenemos en el actual artículo 25 de la Ley de Bienes Personales, ¿sí? Aquel que se incorporó a través de la modificación que trajo la Ley de Solidaridad respecto de este tema. Entonces, en este caso, lo único, o sea, acá yo lo puse a los efectos ilustrativos para que lo tengan en el material. En realidad, bueno, habla de todas las posibilidades de tenencias en el exterior y como broche en el último punto dice todo tipo de derecho susceptible de valor económico o toda otra especificación que prevea la reglamentación, o sea que es bastante amplio el criterio y cualquiera de las tenencias que tuviera en el exterior podrían ser o quedarían comprendidas dentro de este concepto, con lo cual, ¿por qué vuelvo aquí? Porque les recuerdo que si yo tengo un sujeto que no es pyme, no es una entidad sin fines de lucro, no es un monotributista, pequeño contribuyente, entonces en ese caso va a tener que observar si tiene o no activos financieros, porque si tiene activos financieros, para poder acceder a la moratoria va a tener que, como condición, repatriar el 30% de esos bienes. ¿Cuál es otra de las novedades que trae este régimen? Incorpora obligaciones. Obligaciones que en el texto anterior estaban específicamente excluidas. ¿Sí? Una de ellas son tanto obligaciones como infracciones, ¿sí? Sanciones, multas, vinculadas con regímenes promocionales y también las deudas que pudieran haber resultado del decaimiento de ese beneficio. ¿Sí? En el caso de que hubiera un beneficio fiscal que por algún motivo el contribuyente lo pierde, le genera una deuda, entonces hasta el régimen anterior no podía incorporarlo y ahora sí resulta susceptible, al igual que el impuesto sobre los combustibles líquidos, dióxido de carbono, impuesto al gas natural, al gasoil, gas licuado y el fondo hídrico de infraestructura. Lo mismo pasa para el impuesto específico sobre la realización de apuestas, ¿sí? Todos ellos específicamente excluidos en la versión 1 de este régimen de regularización. Otro tema que me gustaría destacar respecto de las novedades tiene que ver con los efectos. ¿Y qué efectos produce? Van a ver que algunas de estas cuestiones que les voy a señalar ya estaban en el texto anterior. En realidad lo que se hizo fue actualizar las fechas. El primer punto sí tiene algo importante que no estaba en el anterior y tiene que ver con la extinción penal, ¿sí? De la acción penal. La cancelación total de la deuda por compensación, o sea, a ver, ¿cuándo se extinguiría la acción penal? Por cancelación de la deuda, ya sea por compensación, por adhesión al plan, por el pago contado, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley modificatoria, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos una ley vigente, en este caso lo que dice es que va a extinguir la acción penal si se cancelara con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley modificatoria. Y además incluye obligaciones inherentes al régimen nacional de obras sociales, que es un punto que específicamente está excluido de ser incorporado, porque eso sí se mantiene, estaba excluido en la versión anterior, está excluido en esta versión o en este proyecto de nueva versión de moratoria. Después, en cuanto a los intereses resarcitorios, a las sanciones, en realidad lo que se hace en este proyecto es extender el plazo hasta el 31 de julio. Nosotros teníamos un mecanismo escalonado de reducción de intereses resarcitorios
por obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019, ahora se extiende al 31 de julio. Y respecto de las multas, aquellas que no se encuentren firmes, siempre que hayan sido cometidas hasta el 31 de julio. También ¿sí? se amplía por todo este rango de meses que quedaban fuera en la versión anterior. Y finalmente, para aquellas que una vez que se configuró el deber formal no hay posibilidad de subsanarlo a posteriori, entonces si se cometió con anterioridad al 31 de julio, va a quedar liberado, condonado de pleno derecho por aplicación de esta futura norma legal, si es que, bueno, finalmente consigue la sanción en la Cámara de Senadores. Acá también tenemos una cuestión que tiene que ver con la cantidad de cuotas. Si acá verán que la cantidad de cuotas a las que puede acceder cada contribuyente depende de justamente su condición y del tipo de deuda a regularizar. ¿Sí? En el caso de los aportes con destino al SIPA, ¿sí? Retenciones y percepciones impositivas y los recursos de la seguridad social, tenemos 60 cuotas para micro, pequeñas y medianas empresas, entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes. En el caso de los demás, o sea, aquellos que no estarían dentro de ese rango, van a ser hasta 48 cuotas. Y después el resto de las obligaciones van a poder ser regularizadas mediante 120 cuotas para estos sujetos que son las pymes, de vuelta a las entidades sin fin de lucro, los pequeños contribuyentes, y para el resto van a ser hasta 96 cuotas. ¿Sí? Finalmente se agrega para entidades sin fines de lucro, entes públicos no estatales, ¿sí? O entidades exentas por leyes nacionales, instituciones religiosas, mutuales y asociaciones deportivas y de cultura, 120 cuotas. ¿Sí? Esto es una novedad porque, o sea, bueno, básicamente tiene que ver con que en el régimen que tenemos vigente en la actualidad solamente teníamos cuotas, o sea, para los que revestían la condición de pyme porque no había otra forma de acceder si no era con un certificado vigente. Entonces, en este caso, como se amplía la cantidad de sujetos, en función de la condición que cumple cada uno de los interesados en adherir al régimen, será como se van a determinar la cantidad de cuotas. También hay una cuestión en cuanto a la tasa de interés, que hay una reducción por los primeros 12 meses y después se va a seguir actualizando por la tasa Badlar para bancos privados, que es el mismo mecanismo que tenía vigente el régimen actual. El pago a cuenta. ¿Sí? Acá, en cuanto al pago a cuenta, una cuestión, porque los sujetos, acá se incorporan los fallidos. ¿Sí? Los concursados o fallidos, además de los que ya tenemos como un universo específico que claramente tiene una posibilidad de acceder con mejores condiciones que los demás, el proyecto habla de podrá contener un pago a cuenta de la deuda consolidada. Podrá, o sea que va a ser optativo. Ahora, no sabemos cómo se va a reglamentar esa opción, porque puede pasar que sea optativo, pero que para poder optar por sí o por no, haya que cumplir determinados requisitos. Eso es todavía incierto porque seguramente la norma reglamentaria va a ser la que va a contemplar esas situaciones. Hoy por hoy todavía no tenemos nada, con lo cual lo que sí me pareció interesante es que habla de podrá, con lo cual ya podemos hablar de que hay una alternativa. Lo que no podemos saber es a qué se va o cuáles son las condiciones o requisitos que va a tener que cumplir quien quiera optar o no por realizar ese pago a cuenta. Para el resto de los contribuyentes, o sea, para todos aquellos que no cumplen con esta situación puntual de ser cualquiera de estos que están acá, específicamente señalados en esta presentación, van a tener un pago a cuenta obligatorio, que es el mismo mecanismo que tenemos en la actualidad, si la de vuelta. Por ahí, o sea, soy reiterativa en esto de comparar, pero bueno, como estamos hablando de una nueva versión de
del régimen que tenemos vigente, entonces por ahí es importante hacer ciertas comparaciones. Entonces, bueno, en este caso, o sea, hoy si yo quiero adherir al régimen, sí o sí tengo que generar un pago a cuenta. Bueno, tenemos novedades en cuanto a las caducidades. ¿Sí? Las caducidades tienen que ver con aquellas situaciones por las cuales decaería el plan. Entonces tenemos distinción de vuelta respecto del tipo de sujeto. Los mismos, si quieren como para resumir el criterio, los mismos que están en condiciones de poder optar por el pago a cuenta son aquellos que para que el plan caduque van a tener que, o sea, no pagar 6 cuotas. Obviamente que, bueno, veremos cómo se reglamenta. Entiendo que va a ser una reglamentación similar a la que tenemos en el régimen actual, pero bueno, la ley solamente hace esa aclaración. Y en cuanto a los demás contribuyentes, van a ser solo 3 cuotas. Entiendo que es un poco limitado, teniendo en cuenta la cantidad de cuotas a las que se puede acceder. Pero bueno, o sea, es una de las condiciones que se ha contemplado en este caso. Tenemos otras que tienen previsto dentro de este texto del proyecto. La falta de obtención del certificado PYME, que eso lo que sucedería acá tienen como una especie de bala de plata. Porque si llegado el momento aquel que se adhirió condicionalmente y llega el plazo del vencimiento de adhesión y todavía no obtuvo su certificado PYME, va a contar con un plazo adicional de 15 días para reformular el plan de acuerdo a las condiciones que se fijaron para los demás contribuyentes, para aquellos que no reúnen la condición de PYME. Entonces, en ese supuesto ya se aclara que la cuota va a vencer el 16 de diciembre. Y después esta, que aplica para todos los contribuyentes, es por la transferencia al exterior de activos financieros, ¿sí? Por parte, fíjense que es personas humanas y personas jurídicas, durante un periodo de 24 meses desde la entrada en vigencia de la ley. Así que veremos, o sea, esos 24 meses se van a contar desde ese momento, así que bueno, ahí tendremos que esperar a la fecha en la que específicamente se sancione, si es que se sanciona y que mantiene estos requisitos. Y bueno, y también se aplica de vuelta, esto fíjense que es el mismo criterio que habíamos señalado para lo que es repatriación en el caso de personas jurídicas, que va para los socios y accionistas que posean por lo menos el 30% del capital social. Y acá de vuelta amplía el criterio de persona jurídica a todos los otros sujetos que habíamos mencionado antes, ¿sí? Entonces, entiendo que esta caducidad va a tener vigencia o va a resultar de aplicación, no solo respecto del ente que lo solicitó, sino también de sus directivos. La finalidad de la norma entiendo que es evitar que justamente la sociedad no realice ese tipo de operaciones, pero las canalice a través de alguno de sus directivos, y en razón de eso es que la restricción se extiende a ellos también. Tenemos una situación particular respecto de las caducidades para determinados sujetos, o sea, todos aquellos que no reúnen la condición de PYME, entidades sin fines de lucro o pequeño contribuyente. En este caso van a tener restricciones adicionales y son similares a las que ya se vienen implementando desde el programa ATP. El programa ATP es un mecanismo de asistencia a los empleadores que se instauró a partir de la cuarentena. Y lo que se hizo fue conceder la disminución de las cargas sociales o el otorgamiento de un salario complementario. En ambos casos, los empleadores, para poder acceder a ese beneficio, tienen que cumplir determinados requisitos. Originalmente, estos requisitos se habían establecido para aquellos empleadores que tuvieran hasta 800 empleados. Pero a partir del acta número 11 del Comité de Evaluación del ATP se recomendó y se extendió a todos los empleadores.
Entonces, o sea, estos requisitos ya aquellos que liquidan sueldos o que están un poco vinculados con el tema laboral sabrán o les resultarán conocidos porque, bueno, vienen justamente aplicándose ya para estas disposiciones. Entonces, para aquellos que no están mucho con el tema del ATP, recordamos, por 24 meses siguientes a la vigencia de la norma no van a poder distribuir dividendos o utilidades. No tenemos aclaración acá en cuanto a los honorarios, lo mismo que pasa para el caso de ATP. Veremos si después con la reglamentación se hace alguna aclaración al respecto. Por ahora es esto y bueno, como les dije en varias oportunidades, estamos hablando de un proyecto recién, así que bueno, habrá que esperar un poco a ver si se aclara un poco el panorama en este punto. Lo que tenemos es distribución de dividendos o utilidades, ¿sí? Después tenemos el acceso al mercado único y libre de cambios por 24 meses siguientes a la vigencia de la norma. ¿En qué casos no se va a poder acceder al mercado único y libre de cambio? Para realizar pagos que están vinculados con prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, para prestaciones derivadas de cesión de derechos o licencias de explotación de patentes y demás, que no sean las específicamente establecidas precedentemente, o sea, que no sean asistencia técnica, y intereses o retribuciones pagados por préstamos o créditos o colocaciones de fondo de cualquier origen. Entonces, aquellos que no estén dentro del universo PYME, asociación civil y o monotributo, tendrán que tener en cuenta esta situación puntual. Entiendo que lo que está planteando por ahí la norma es replicar o mantener el mismo criterio que se está considerando para otorgar este programa ATP. O sea, digamos que todas las normas que están siendo emanadas de ya sea el Poder Ejecutivo, bueno, esto es una iniciativa también desde el Congreso, pero digamos que todo viene vinculado con este criterio. Bueno, en cuanto a las caducidades específicas, tenemos una más, que es que no haya venta de títulos valores, ¿sí? Por la misma limitación de tiempo. En ese caso, cuando hablamos de comisión de títulos valores, lo que hace es remitir a las condiciones que establezca la Comisión Nacional de Valores. Así que bueno, para cuando oportunamente, si es que termina estando vigente, habrá que ver qué es lo que establece la Comisión Nacional de Valores en cuanto a esto. Pero bueno, son aspectos importantes porque de repente, si tienen algún contribuyente que estuviera interesado en acceder, deberían recordarle que estas son limitaciones importantes y vuelvo al ATP porque ha estado en boga durante este último tiempo y de hecho se facilitó a aquellos que cuando salieron las nuevas condiciones no querían aceptarlas la posibilidad de devolverlo. Entiendo que bueno, en este caso ya directamente no podrá acceder al plan, pero bueno, o sea, va a ser un plan con ciertas limitaciones y algunas de ellas tienen que ver con la repatriación como condición para acceder y por otro lado, una vez que accedió, entonces al momento de acceder va a quedar sometido a estas condiciones que de no cumplirlas implicarán la caducidad del régimen. Y atención porque también se señala que va a haber que presentar ante la autoridad de aplicación en carácter de declaración jurada la información que resulte necesaria a efectos de que la Administración Federal pueda verificar, o mejor dicho, fiscalizar que se esté cumpliendo con este requisito para mantener las condiciones del plan. Bueno, pasamos ahora a otro punto de los que había marcado. Este es el beneficio a cumplidores. Esta es una novedad, es un artículo que se incorpora al final del último artículo dentro del capítulo que es régimen de regularización, porque la ley de solidaridad incluye muchos capítulos y muchos temas.
puntualmente lo que es régimen de regularización, incorpora un último artículo que tiene que ver con la concesión de algunos beneficios para contribuyentes cumplidores. Tuvimos un antecedente del beneficio a cumplidores, recuerden, en la ley 27.260, en aquel momento, en el artículo 63, teníamos el beneficio para aquellos que habían cumplido en los últimos 2 periodos fiscales con la presentación y pago de bienes personales, estaban eximidos del pago del impuesto durante otros periodos fiscales hasta 2018. Entonces, en este caso lo que se hizo fue diversificar un poco más el beneficio a cumplidores y se otorgaron distintas consideraciones según el tipo de contribuyente que se trate, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, la definición, ¿sí? La ley, ¿a qué le llama cumplidor? Define como cumplidor aquel que al momento de la entrada en vigencia de la norma no registre incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas ni tampoco en el pago de las obligaciones tributarias desde los periodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2017. O sea que debería tener un cumplimiento de todas las presentaciones y todos los pagos desde 2017 hasta la entrada en vigencia de esta norma. Si estuviera en esa condición, entonces podrá acceder a determinados beneficios que tienen que ver con su condición. Entonces, si estamos hablando de monotributistas, va a tener una exención del componente impositivo con un límite máximo de 17.500 pesos. En el caso de que sea categoría A y B, van a ser 6 cuotas mensuales y consecutivas. En el caso de que sea categoría C y D, van a ser 5 y así sucesivamente. Si en la categoría E y F 4, la categoría G y H 3 y en las categorías más altas hasta 2 cuotas. Tengan en cuenta que hay un límite de 17.500, o sea que aquellas categorías que son las más altas, entonces tendrán un tope de exhibición y tendrán, entiendo, grabado, tendrán que ingresar el monto del excedente. Tenemos también un beneficio para aquellos que están inscritos en el impuesto a las ganancias. Para esos contribuyentes se les va a otorgar una deducción adicional por un periodo fiscal por un importe equivalente al 50% del mínimo no imponible. Este beneficio ya se aclara que no es de aplicación para los que liquiden rentas a través de la Resolución General 4003, que son trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, cargos públicos, empleados judiciales, en los casos que corresponda, porque sabemos que no todos están comprendidos en el impuesto, y las jubilaciones, pensiones, subsidios y otros que tengan su origen en el trabajo personal. Todos ellos quedan fuera del alcance de este. Solamente va a aplicar para los que están inscritos en el impuesto a las ganancias. En el caso de personas jurídicas, el beneficio solamente se limita a aquellos que revisten la condición de micro, pequeña y mediana empresa. Y va a traducirse en una posibilidad de amortizar de forma, en realidad lo que dice el proyecto es una opción. Dice que el contribuyente podrá optar en practicar la amortización de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias o podrá utilizar un mecanismo de amortización que va a depender del tipo de bien que se trate. Si hablamos de inversiones en bienes muebles que sean fabricados, adquiridos o elaborados, va a ser como mínimo en 2 cuotas, anuales y consecutivas. En el caso de que fueran inversiones realizadas en bienes muebles que son importados, entonces va a ser como mínimo en 3 cuotas. Y finalmente, para las inversiones en obras de infraestructura, lo que establece la norma es que va a ser en cuotas iguales y anuales del valor que surja de establecer la vida útil reducida al 50% de lo estimado. En este caso, o sea, lo que se está haciendo es a través de la posibilidad de aplicar una mayor amortización, entonces
de alguna forma está impactando en una determinación menor del resultado impositivo. Obviamente que esto va a estar sujeto a reglamentación y se establecerán cuáles son las condiciones a las que habrá que acceder para poder utilizar este beneficio. También se aclara que va a ser aplicable solamente para inversiones efectivizadas hasta el 31 de diciembre de 2021 y una vez hecha la opción de uno de los procedimientos deberá ser comunicado a la AFIP y aplicable a todas las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de la nueva inversión. ¿Sí? O sea que va a aplicar para todos los casos el mismo. De vuelta a esto seguramente va a ser objeto de reglamentación, es la única información con la que contamos hasta este momento, porque el proyecto solamente establece la pauta y seguramente a través de la norma reglamentaria se profundizará sobre cuáles son los requisitos y sobre todo en qué caso se puede acceder a este beneficio. En cuanto a todos los beneficios en general, lo que establece el proyecto es que se aplicarán a las declaraciones juradas correspondientes a los ejercicios finalizados con posterioridad al 30 de diciembre de 2020. En ningún caso, la deducción adicional que está prevista en el impuesto a las ganancias dará lugar a la generación de saldos a favor, ni se podrá trasladar a periodos fiscales futuros, y los beneficios no resultan acumulativos, debiéndose optar por alguno de ellos. Entonces, en el supuesto caso de que tuviera un contribuyente que pudiera acceder a dos de ellos, va a tener que optar por alguno porque en ningún caso van a poder acumularse. ¿Sí? Como podría ser el caso de un monotributista que además está inscrito en el impuesto a las ganancias, entonces bueno, ahí tendrá que elegir cuál de los dos va a utilizar. Quizás habrá que informarlo, quizás no, la verdad que eso todavía es muy prematuro poder saberlo porque seguramente de quedar vigente con estas disposiciones, la administración reglamentará cuál será la forma de poder establecer un control en cuanto a esta restricción en particular. Y finalmente, otras disposiciones que tienen que ver con el régimen de regularización en general. Son dos artículos que forman parte del proyecto, pero que no modifican el articulado del régimen de regularización actual. Uno de ellos dice que las modificaciones introducidas no obstan a la plena vigencia del régimen de regularización tal como lo conocemos. Y además aclara que las disposiciones caducarán solamente en los casos que el contribuyente opte por no mantener las condiciones del plan oportunamente presentado. Entiendo que esto a lo que apunta es que aquellos que hayan regularizado obligaciones a través del régimen actual, si después quisieran optar por refinanciar las obligaciones en el nuevo régimen, entonces ahí estarían caducando las condiciones del régimen anterior porque estaría subsumiendo todo al régimen nuevo. Pero no pasaría eso en el caso de que optara por mantenerlo. O sea, lo veo como una pauta en la que se está garantizando que aquellos que adhirieron al régimen de regularización van a poder conservar las condiciones que estaban estipuladas hasta ese momento, más allá de las modificaciones que puedan entrar en vigencia con posterioridad. Y después una cláusula que nos resulta conocida. Nosotros en general tenemos esto de la suspensión con carácter general por el término de un año de la prescripción en los regímenes de exteriorización. Si tenemos el antecedente de lo que fue el blanqueo 2008 y el blanqueo 2013, en ambos había una disposición expresa que suspendía por un año el curso de la prescripción. En carácter general, esto significa que va a aplicar no solo a aquellos que adhieran al beneficio, sino a todos. Si a todos los contribuyentes se les suspende en un año. En el régimen de blanqueo que tuvimos en el año 2018 no hubo normas específicas en cuanto al curso de la prescripción
y en este año se vuelve a la disposición esta común y tenemos un año de suspensión de la prescripción en el caso de que entrara en vigencia. No estamos en un régimen de esterilización, esa es una diferencia de lo que sucedía en los otros casos, pero, o sea, se me ocurre que esto tiene que ver con que durante este año las acciones del fisco se vieron impedidas con motivo del aislamiento, y entonces quizás en razón de eso es que se está extendiendo un año el plazo de las acciones del fisco para poder verificar y fiscalizar. Tengamos en cuenta que durante el tiempo, desde el 19 de marzo, no el 20, perdón, el 20 de marzo, que fue cuando entró en vigencia lo que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, tuvimos sucesivas prórrogas de la feria fiscal, o sea, es decir, hoy por hoy los plazos procedimentales no están corriendo, sin perjuicio de que no haya asueto administrativo. Si esto significa que los funcionarios de la Administración Federal continúan trabajando como casi todos los profesionales que, o sea, más allá de la posibilidad de poder asistir una vez por semana a nuestros estudios, seguimos desempeñando la mayoría de las tareas en aislamiento. Lo mismo sucede con los funcionarios que desarrollan las tareas desde su lugar de aislamiento, pero eso no significa que corran los plazos en materia administrativa. Entonces entiendo que esa será una de las razones por las cuales se está permitiendo la extensión del plazo de la prescripción o la suspensión, mejor dicho, durante todo este año. Bueno, llego aquí al final de la exposición. Espero que haya sido de utilidad. Les agradezco el tiempo y bueno, nos vemos en cualquier oportunidad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente acá en nuestro consejo profesional, en este caso para hablar de la moratoria 2020 que ha tenido media sanción de la Cámara de Diputados el día viernes 31 de julio. Quiero agradecer a la doctora Gabriela Russo, presidenta del Consejo, y por darme esta posibilidad junto a Ernesto Celdeiro y a Gustavo Díez. Y aparte es un placer también haber trabajado en conjunto con Verónica Agüero en este armado de esta exposición. Entonces, para comenzar, digamos, Verónica hizo una introducción, hizo más que una introducción, en realidad un detalle de las modificaciones más relevantes de este proyecto de ley que tiene media sanción. Y yo ahora lo que voy a hacer es referirme a algunas de ellas con alguna opinión o algunos comentarios sobre las mismas. Es importante mencionar que este proyecto tiene media sanción por la Cámara de Diputados. Esto implica que el Senado podría cambiar, podría hacer alguna modificación y si así fuera debería volver a la Cámara de Diputados para que trate nuevamente este proyecto de ley. Sin embargo, en mi opinión personal, yo creo que es muy difícil poco probable, digamos, que el Senado introduzca modificaciones, porque, digamos, que en el Senado hay mayoría del sector político que impulsó el proyecto tal cual está, y sería volver a la Cámara de Diputados, sería abrir nuevamente una negociación, por lo cual creo yo que es altamente probable que termine sancionándose la ley tal cual conocemos hoy este proyecto con media sanción. Entonces, ¿cuáles son cosas, digamos, en este proyecto podemos encontrar cuestiones que consideramos positivas, cuestiones que no consideramos positivas y algunas que se podían haber incorporado y no se han incorporado? Y básicamente sobre eso va a tratar mi exposición. Bueno, a raíz de cuando se sancionó la moratoria, el régimen de regularización, a través de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, no estábamos en este contexto de la pandemia, ¿no? Obviamente esto fue el año pasado, a fines de año, y no se esperaba que sucediera lo que está sucediendo. En consecuencia, tenía
se pueden incluir obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre del año pasado, y luego a partir de marzo con el aislamiento social preventivo obligatorio, luego el distanciamiento en algunas zonas del país, pero en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano y digamos el sector de la provincia del AMBA, continuamos con el aislamiento, y esto tiene un efecto económico muy importante sobre las actividades que se realizan, que ha impactado en actividades que prácticamente no tienen ingresos, otras que lo tienen, pero son ingresos que quizás no llegan a cubrir, en la mayoría de los casos, por lo que vemos, no se llegan a cubrir los gastos, y algunas otras actividades que se han mantenido sus ingresos o incluso les está yendo mejor, porque justamente todo lo que es digital, por ejemplo, o el servicio de logística de entrega de productos, ahora tiene mucha más actividad que antes. Pero son casos muy aislados y son actividades con, digamos, pocas actividades. Entonces, lo que se venía solicitando es que se amplíe la moratoria. Y esta ampliación había sido anunciada por el presidente de la Nación en alguna entrevista, y originalmente incluso llamó la atención porque había hablado de ampliar la moratoria, y en general sucede que estas noticias se dan como sorpresa, porque cuando uno habla de ampliar una moratoria, bueno, hay muchos contribuyentes que pueden pagar y dejan de pagar pensando en que van a cancelar sus obligaciones en cuotas. Pero bueno, este contexto particular del país que estamos viviendo, que es un contexto inédito por esta pandemia, hace que a veces se hagan anuncios de ese tipo. Entonces, se anunció inicialmente que se iban a poder incluir deudas vencidas hasta el 31 de mayo. Luego, cuando se envió el proyecto a la legislatura, a la Cámara de Diputados, el proyecto contemplaba las deudas hasta el 30 de junio, ¿sí? Vencidas al 30 de junio, y así fue el dictamen de mayoría. Sin embargo, en el recinto se amplió permitiendo incluir obligaciones vencidas hasta el 31 de julio. Cuando se hablaba de mayo, quedaban fuera los saldos de declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y bienes personales, de personas humanas y sucesiones indivisas, porque el vencimiento era en junio. Cuando se prorrogó a julio, bueno, se amplió este plazo para incluir las deudas al 30 de junio, y ahora que estamos en los vencimientos que operarían en agosto, se amplió al 31 de julio. Es decir, como que siempre va atrás del plazo del vencimiento de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales de personas humanas, sucesiones indivisas. Entendemos que obviamente el Estado tiene que necesita recursos para poder cumplir sus funciones y permitir el pago del saldo de las declaraciones juradas de 2019 en una amplia cantidad de cuotas, pues tiene un efecto importante en las arcas fiscales. Pero bueno, la realidad es que muchas personas a las que quizás les fue bien el año anterior y tienen que pagar impuesto a las ganancias, incluso tienen que pagar bienes personales por los incrementos de las alícuotas, hoy no están en condiciones de pagar porque necesitaron el dinero ese que han ganado o la evolución del negocio para pagar gastos actuales como alquileres, sueldos, gastos fijos, sin tener ingresos, y en consecuencia, si bien podría ser que esas deudas quizás no se ingresen en esta moratoria, pero requerirían un plan de pagos mucho mayor a este plan de pagos permanente que existe para estos saldos, de un pago a cuenta y 3 cuotas como está actualmente. En realidad, pagar ese saldo en 4 cuotas y sumarle el vencimiento de los anticipos que operarían también a partir de agosto, y se está hablando de que se postergarían hasta a septiembre el primer anticipo, es un problema financiero que muchos contribuyentes no van a poder afrontar, con lo cual entendemos que debería dársele también una solución a esos saldos de declaraciones juradas. Entonces, lo que hizo, dijimos, la Cámara de Diputados es cambiar la fecha y se van a poder incluir, si es aprobado este proyecto de ley, se van a poder incluir las deudas vencidas hasta el 31 de julio.
Ahora, uno puede preguntarse, ¿alcanza esta fecha, 31 de julio? ¿Ya terminó la pandemia? ¿Terminaron los efectos económicos que ha traído el COVID-19? Y todos sabemos que no, y no sabemos cuándo va a terminar o cuándo se va a poder reactivar la economía, cuándo todos vamos a poder empezar a trabajar sin, digamos, a volver a una nueva normalidad. En consecuencia, probablemente este plazo del 31 de julio requiera ampliarse. Y lo que se había propuesto al Poder Ejecutivo, al Congreso, se había indicado, es ver la posibilidad de que la ley, en esta circunstancia particular de emergencias, le dé la facultad al Poder Ejecutivo para correr este plazo hacia adelante. Sin embargo, no está contemplado. En el proyecto estaba contemplado la posibilidad de extender el plazo para adherirse a la moratoria, pero tampoco lo tenemos en la media sanción. Sabemos que el Poder Ejecutivo ha prorrogado por decreto de necesidad y urgencia la moratoria, porque ya en realidad estaría vencida, y el plazo actual para ingresar es el 31 de agosto. Bueno, hubiera sido mejor que que no se perdiera esta oportunidad para incluir esa facultad expresamente en la ley y que no tenga que ser por decreto, que es poco probable que alguien haga un planteo porque en general beneficia a todos, pero podría llegar a alguien a hacer un planteo para que la justicia defina si vulnera o no el principio de legalidad decretos con esa disposición. Otra cuestión que se establece, bueno, es que pago cuenta, por ejemplo, en el caso de pymes con certificado PYME, asociaciones sin fines de lucro, pequeños contribuyentes, personas humanas y sucesiones indivisas de acuerdo a la reglamentación de la AFIP, podrá o no establecer la AFIP el pago cuenta. Por lo que estamos acostumbrados, hemos visto que establece como una inscripción temprana en el régimen de regularización sin pago a cuenta y un pago a cuenta cuando se ingresa en forma más tardía hasta el vencimiento. Probablemente la AFIP haga lo mismo, ¿sí? Ahora, para contribuyentes, por ejemplo, PYME sin certificado PYME, ahí van a tener obligatoriamente un pago a cuenta, o empresas grandes también, porque estos sujetos ahora sí pueden incorporarse a este régimen de regularización. La primera cuota va a vencer no antes del 16 de noviembre. Entonces ahí también nos preguntamos, ¿es un plazo razonable? ¿Puede ser que haya empresas que para el 16 de noviembre no puedan pagar esa primera cuota? Y bueno, quizás también se podría haber delegado en el Poder Ejecutivo la posibilidad de extender, de postergar el pago de la primera cuota y las siguientes para el caso en que no se hayan vuelto a una normalidad para esa fecha. Esperamos obviamente que sí, pero la realidad es que lo desconocemos a la fecha. Entonces quizás se podía haber pasado al 2021. El pago a cuenta, para quienes lo tienen que realizar, también puede ser un problema si es que no tienen los fondos. Quizás no pueden adherirse al plan por no tener los fondos del pago a cuenta. Entonces podría haberse buscado en algún tipo de solución, pero bueno, no está contemplada. Otra cosa que podría hacer un contribuyente que no puede pagar en noviembre la primera cuota, la segunda cuota, en realidad es ingresar al plan de pagos y pedir un stop debit, porque si no se producen, puede perfectamente no pagar la primera cuota, porque no es una causal de caducidad la falta de pago de la primera cuota. Si fuera una pyme, por ejemplo, podría dejar de pagar varias cuotas, pues la caducidad la tenemos en 6 cuotas, como comentó Verónica. Entonces podría llegar a no pagar la primera cuota, la segunda cuota y empezar a pagar en el 2021 y regularizar esas cuotas más adelante. Otra cuestión que es relevante en este plan de pagos, en este régimen de regularización, es la tasa de financiación. La tasa de financiación es fija durante 6 meses en el 2% y luego se aplica la tasa Barlar. Recordemos que estos planes de pago
así que han habido muchos en la historia argentina, de 120 cuotas incluso, tenían tasas de financiación muchas veces que llegaban a ser la mitad de la tasa de interés resarcitorio. Entonces, en situaciones mucho mejores que las actuales, las tasas de financiaciones eran más bajas. Es cierto que eran fijas, con lo cual, como Argentina ha vuelto a la historia de la inflación, en un plazo de pago de 10 años la deuda se licúa, entonces el Estado pierde, en términos reales pierde mucha recaudación. Entonces es razonable quizás establecer una tasa que vaya acompañando la economía en un plazo tan extenso. Pero nos parece que la tasa Badlar es una tasa que es alta. Fíjense ustedes que hoy la tasa está en el 29,6250% anual. No es parecida, digamos, es menor a la tasa de interés resarcitorio, pero es bastante cercana, ¿sí? O sea, no tiene tanta diferencia. Habrá 4 o 5 puntos en la tasa anual, que la realidad es que es muy poco. Entonces, en estos casos, nos parece que, si bien puede ser razonable establecer una tasa variable, debería ser una tasa menor. Por ejemplo, podría haber sido que se aplique una tasa del 50% de la tasa Badlar, el 60%, o buscar otro esquema. Porque es cierto que la tasa Badlar también, por lo menos ahora, es una tasa real negativa porque es menor a la inflación, pero puede eso ser diferente en el futuro o no, pero bueno, tener un costo muy alto de financiación para los contribuyentes, que no olvidemos que estamos en una situación excepcional donde las deudas que se han generado son muy importantes. Entonces, se van a poder regularizar en 10 años, pero los montos de las cuotas pueden ser montos relevantes. Y si la tasa es alta de interés, quizás no pueden cumplir en el futuro. Otra cuestión muy importante que cambió este proyecto respecto de la moratoria, que podríamos llamar moratoria 2019, es la posibilidad de que se incorporen todos los sujetos. ¿Sí? Como todos sabemos, la ley 27.541 permite solamente que se incorporen al plan a las pymes con certificado PYME y a las asociaciones sin fines de lucro, ¿sí? Mutuales, asociaciones civiles sin fines de lucro, etc. Esto fue una crítica de muchas empresas que no encuadraban en esta definición, ya sea por ser empresas grandes o por ejemplo pymes sin certificado PYME, por los incumplimientos, porque digamos tengan incumplimiento, porque tengan la quit inactiva, o incluso por parte de determinadas personas humanas que realizan determinada actividad, como la de director de sociedad anónima, que históricamente se había considerado que podían ser PYME y solicitaban el certificado y lo obtenían, pero se aclaró por parte de la autoridad de aplicación que no pueden ser pymes, no encuadran como pymes. Entonces, estos sujetos que quizás tenían deudas, muchos quizás hasta deudas importantes de jubilación autónomos, no podían entrar en el plan actual. Bueno, eso se soluciona. ¿Por qué? Porque esta ley viene a permitir a todo tipo de sujetos que ingresen a este régimen de regularización. Ahora, no soluciona el problema de las pymes sin certificado PYME, porque si bien se pueden adherir en forma condicionada con esa característica, y si no obtienen el certificado, luego pueden reformular el plan, por ejemplo, y pedir el plan como otro sujeto que no es PYME, la realidad es que ese otro plan sí o sí va a tener pago a cuenta y tiene menos cantidad de cuotas. Entonces, el contribuyente se puede ver perjudicado y justamente lo que deberíamos buscar es que todos los contribuyentes puedan regularizar su situación y no tengan que, en los casos extremos, llegar a cerrar, se pierdan fuentes de trabajo, etc. Entonces, nos parece que hubiera sido mejor tomar la definición de PYME para dar un tratamiento especial, por ejemplo, pero no exigir el certificado PYME. Por ejemplo, como hace la
el régimen de factura de crédito electrónica, que toma las definiciones de la resolución para clasificarse como empresa PYME, pero no requiere el certificado para esa calidad. Pero bueno, esto lamentablemente no está. Viene a solucionar algunos planteos que estaban haciendo empresas grandes, ustedes conocerán, Marítima Maruba y Electroingeniería, habían obtenido, una en la Ciudad de Buenos Aires la primera, en Córdoba la segunda, medidas cautelares autorizándolos a adherir, obligando a la AFIP, digamos, a permitirles la adhesión al plan de pagos porque ellos habían planteado que consideraban que era discriminatorio, que era arbitrario dejarlo fuera. Obviamente habrá que ver habrá que esperar una decisión de fondo de la justicia para ver si esto es arbitrario o no, porque hay jurisprudencia que pueden establecerse categorías de contribuyentes y eso no vulnera el principio de igualdad, por ejemplo. Pero bueno, eso veremos la justicia que dice en el futuro. ¿Por qué? Porque estos contribuyentes también pueden plantear bajo el mismo argumento porque ellos tienen menos cuotas o porque tienen otras exigencias para poder ingresar, para que no decaiga el beneficio, ¿sí? En el caso de Marítima Maruba, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la medida cautelar que había dado el juez de primera instancia. Pero en el caso de Electroingeniería todavía la Cámara Federal de Córdoba no se ha expedido y seguramente tendremos novedades pronto. Uno de los requisitos que incorpora esta norma y al cual podría alguna empresa grande plantear la arbitrariedad, la afectación del principio de igualdad, entre otros principios constitucionales, es la repatriación de activos financieros, ¿sí? Cuando se conoce, el proyecto de ley no contemplaba una exigencia de repatriar activos financieros para poder ingresar en el régimen de regularización. Esto surgió del dictamen de mayoría. El dictamen de mayoría, la Comisión de Presupuesto, incorporó un requisito que es repatriar activos financieros para quien los tenga, ¿no? El que no tiene activos financieros obviamente no iba a tener que repatriar nada. Pero lo establecía el dictamen y de mayoría y sin ninguna limitación, es decir, una pyme con certificado pyme, una persona humana, pequeño contribuyente, que no pueda ser pyme, pero que entre dentro de los parámetros que defina la AFIP, iba a tener que repatriar el 30% de los activos financieros que tenga en el exterior para poder ingresar en la moratoria. Entonces, lo primero que nos podemos preguntar, bueno, por lo menos nosotros nos preguntamos ¿es el momento de exigir algo de este tipo? Otra vez, volvamos, primero, ninguna ley de regularización, ninguna ley hasta ahora había requerido este tipo de repatriación. No hay dudas que la Argentina siempre necesita que se repatrien los activos, ha habido fuga de capitales a lo largo de toda la historia, pero en este momento, que es el peor momento, como dicen los economistas, de la historia argentina en el sentido del efecto que ha causado la pandemia en la economía, ¿es conveniente establecer estos requisitos? No, yo creo que nos tendríamos que preguntar eso. Y acto seguido ya conocimos una obligación de repatriar, o en realidad una opción de repatriar. Acá tendríamos una obligación, para poder ingresar hay que repatriar. Pero tuvimos una opción de repatriar hace muy poquito, ¿sí? Muy poco. ¿Por qué? Porque aquellos contribuyentes que tenían activos financieros en el exterior y tenían que pagar el impuesto, y tienen que pagar el impuesto sobre los bienes personales por sus bienes al 31 de diciembre de 2019, esas personas humanas y sucesiones indivisas, para que no se les aplique la alícuota incrementada, que fue sancionada justamente por la ley 27.541, reglamentada por el decreto 99 del 2019, tenían la posibilidad de repatriar el 5% de los bienes en el exterior, repatriar el producido de los activos financieros, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el resultado de eso? ¿Podemos decir, fue exitoso esa repatriación voluntaria del 5% para mantenerlo durante todo este año hasta el 31 de diciembre inmovilizado? Bueno, si bien no hay estadísticas oficiales,
De acuerdo a los colegas con los que hablábamos, los clientes, la realidad es que muy pocos han optado por esa repatriación voluntaria y del 5%. Acá se está solicitando una repatriación, se está exigiendo, digamos, para poder ingresar una repatriación nada menos que del 30%, o sea, muy relevante. Entonces, ¿es el momento para plantearla? ¿Es un requisito obligatorio? Quizás se podía haber establecido que fuera un requisito optativo. El que opta por repatriar tiene mayores beneficios financieros, por ejemplo, una menor tasa, más cuotas, pero como un beneficio y no una exigencia, porque al ser una exigencia puede ser que, ahora vamos a ver algunos ejemplos, haya contribuyentes que no puedan repatriar o que tienen que repatriar y se ven gravemente perjudicados porque sus activos financieros están, por el efecto de la pandemia, a un valor mucho más bajo del que ellos invirtieron en su momento, etc. Pero bueno, el dictamen de mayoría, como decía, indicaba que esto aplicaba para todos los contribuyentes irresponsables. En cambio, la Cámara de Diputados modificó esta parte y dejó fuera, sin este requisito de repatriación, a las pymes con certificado PYME, a las asociaciones sin fines de lucro, entre otras que están detalladas, y a las personas humanas y asociaciones indivisas que sean pequeños contribuyentes de acuerdo a la reglamentación que vaya a dictar la AFIP, donde, por ejemplo, podrá estar el director de sociedad anónima que no puede tener el certificado. Es decir, dentro del problema que genera esta repatriación por el dictamen de mayoría, digamos que Diputados ha mejorado la situación al no hacerlo exigible para todos los casos. Bueno, esta repatriación de los activos financieros nos dice la norma con media sanción que es en los términos y condiciones que fije la reglamentación, ¿sí? O sea que la verdad es que hay muchas cuestiones que desconocemos cómo van a ser, cuáles van a ser esos requisitos, y tendremos que esperar a la reglamentación, cuando en realidad habría determinadas cuestiones que tendrían que estar en el propio texto legal y no deberían ser delegados en la reglamentación. Pero bueno, veamos algunos ejemplos. Una sociedad anónima holding en Argentina con participación en sociedades operativas en el exterior. Esas participaciones en las sociedades operativas, tal cual está hoy la ley, serían activos financieros. Pero no son inversiones en acciones que cotizan en bolsa, que están en un portfolio, no son títulos públicos de algún país, emitido por algún país, por alguna empresa que emitió deuda, no es moneda extranjera disponible para repatriar. Entonces estas sociedades que van a tener que vender parte de su tenencia accionaria de una sociedad operativa para poder repatriar el 30% y poder ingresar en la moratoria. Bueno, claramente situaciones de estas deberían quedar excluidas de la obligación. Incluso hasta dice empresas unipersonales que uno pueda tener en el exterior. ¿Y cómo va a traer el 30% de esa empresa unipersonal? La va a dejar sin capital, quizás. ¿Cómo vende una parte de la empresa unipersonal? No, digamos que son situaciones que no permitirían ingresar en el régimen de regularización, y entendemos que por lo menos así deberían excluirse vía reglamentaria. Otro caso podría ser una persona jurídica. Imaginemos una sociedad anónima que tiene dos accionistas, personas humanas. ¿Sí? Esos dos accionistas se conocen, son amigos o no lo son, o no son amigos, son familiares o no, pero nunca nadie le dijo al otro si tenía activos financieros en el exterior o no. Es una información personal, o se lo puede haber dicho si son familiares, si son muy cercanos, pero bueno, en la mayoría de los casos la realidad es que esa información es confidencial. Entonces la sociedad anónima, para ingresar en la moratoria, en el régimen de regularización, va a tener que los accionistas, supongamos cada uno tiene el 50%, encuadran dentro de esta obligación. Son accionistas directos, más del porcentaje que establece la norma. La sociedad anónima le va a tener que preguntar, bueno, ¿ustedes tienen activos financieros? Y si los tienen, ¿los repatriaron o los van a repatriar?
Y los accionistas pueden perfectamente decirle, no, mira, yo esa información no te la voy a dar. Y eso ahí entonces queda la persona jurídica imposibilitada de adherirse, o tiene que verificar incluso si repatrió o no repatrió. La reglamentación no debería exigir eso, porque justamente alguien no tiene por qué, más con las situaciones que puede haber de inseguridad, no debería por qué tener que dar información propia y que está bajo su órbita patrimonial. Y además, si dice sí, por ejemplo, sí, voy a repatriar, y después no repatria, bueno, ahí le van a caer los beneficios a las personas jurídicas. Y se va a perjudicar el otro accionista, que sí repatrió o no tenía activos financieros y no tenía por qué repatriar. Entonces entró, regularizó algo la sociedad y resulta que está damnificado un tercero, que es otro accionista, porque el que dijo que iba a repatriar no repatrió. Además, fiscalizar esto me imagino que va a ser bastante complejo, pero el requisito está. Persona jurídica, otra sociedad anónima o SRL. Un SRL tiene socios que son sujetos que no residen en la Argentina. ¿Sí? Tiene dos socios también, 50 y 50, 60 y 40, encuadran dentro de esta obligación. Entonces la SRL Argentina le va a decir a esos socios del exterior, bueno, tenemos que ingresar en la moratoria para poder regularizar determinadas deudas, tienen que repatriar. ¿Repatriar qué? Si esos son sujetos que no viven en la Argentina, no residen en la Argentina y tienen una inversión en Argentina. Es decir, justamente medidas de este tipo pueden conspirar contra nuevas inversiones o contra las inversiones que hay actualmente. Porque si una persona, un sujeto del exterior, tiene una inversión en Argentina que sufrió todos los problemas económicos, está la posibilidad de regularizar esto y no lo puede regularizar, con lo cual su empresa vale menos, no tiene posibilidad de reactivarse, y ese inversor puede decir, bueno, esto fue lo último que acepto y me voy de la Argentina. En consecuencia, nos parece que son medidas que pueden tener un impacto quizás hasta no pensado en la realidad. Y bueno, esto también debería ser solucionado, digamos, vía reglamentaria. Fideicomisos también, o sea, fideicomisos de todo tipo, trust irrevocables también. Bueno, por lo que dice la norma, también podría pasar, un sujeto constituyó un trust irrevocable, le transfirió sus bienes, colocó como beneficiarios a sus hijos, sobrinos, algunas otras personas, que ni les avisó. O sea, los beneficiarios no saben. Y el que se desapoderó de los bienes ya no tiene, es irrevocable, no tiene posibilidad de administrar los bienes. Y entonces ahí el beneficiario quiere ingresar en la moratoria, ni sabe que es beneficiario de un trust y que se le va a exigir que haga una repatriación de activos porque es beneficiario de un trust que no lo sabe. Bueno, todas situaciones complejas que genera este tipo de disposición. Y también encuadrarían acá las pymes sin certificado PYME. Y podría haberse en todo caso, por lo menos para este caso, de indicar la norma que si se encuadra como PYME no es necesario el certificado. Pero como no lo indica y la exclusión es para MIPYMES, entonces también encuadra dentro de esta restricción. Pero y por último, respecto a este tema, fijémonos algún ejemplo, ¿no?, de accionistas o socios directos o indirectos. Porque aquí también encuadran las UTEs, nos dice la norma. Entonces, indirectos, ¿hasta qué grado de indirectos? Pensemos, una UTE que hay dos personas jurídicas partícipes, la A y la B. Para simplificar, cada una tiene el 50%, participa en un 50% en la UTE. Y la persona jurídica A tiene como socios una persona humana C y una persona jurídica D. Y esa persona jurídica D tiene como socios una persona humana E y una F. ¿Hasta qué punto, si la UTE quiere entrar en el régimen de regularización, por ejemplo, para regularizar una deuda del impuesto al valor agregado, del cual es sujeto, tiene que ir a ver si sus accionistas, sus partícipes, digamos, y los accionistas indirectos o socios repatrian los activos financieros? ¿Cómo va a saber la UTE si la persona humana F o la E repatria o no repatria? O la persona jurídica
D o la persona humana C. Ni siquiera tiene una relación con esa, porque la tiene con su partícipe, ¿sí? Bueno, esto digamos que genera una complejidad importante que habrá que ver hasta qué punto quizás la reglamentación limita esto de ir a ver si se repatria o no se repatria por parte de los socios o accionistas indirectos. Respecto, bueno, otra cuestión es que como todos sabemos, esto ha sido, digamos, ha sido comentarios básicamente en televisión, en el debate parlamentario de la oposición, que se ha eliminado la exclusión para el impuesto sobre los combustibles líquidos y dióxido de carbono, impuesto al gas natural, el impuesto específico sobre la realización de apuestas, y también se está permitiendo algo que no se permitía, regularizar deudas vinculadas a regímenes promocionales, por ejemplo. Bueno, básicamente lo que más se ha hablado es combustibles líquidos, ¿sí? La ley actual 27541 excluye la posibilidad de ingresar deuda de impuestos sobre los combustibles líquidos. Se eliminó, fue en el debate parlamentario, muchísimos oradores de la oposición manifestaron que esto tiene un nombre apellido, determinada empresa, determinado accionista muy conocido. Bueno, quedará eso a criterio de cada uno de nosotros si nos parece adecuado o no adecuado este tipo de medidas. Una cuestión positiva, buena, es que en materia penal tributaria de aduanera se hizo una modificación al artículo, o en realidad el proyecto con media sanción, si se confirma, tiene una modificación al artículo actual. Primero aclara, respecto de la suspensión de acciones penales tributarias aduaneras en el curso y la interrupción de la prescripción penal, que aclara respecto a los autores o autoras, coautores o coautoras, partícipes, los partícipes o las partícipes del presunto delito vinculado a las obligaciones respectivas, porque esto antes no estaba. Ya que mencionamos este texto, como podremos apreciar, dentro de esta modificación se han incorporado los autores y las autoras. Esta ley, digamos que desde el punto de vista de la perspectiva de género, es lo que se recomienda y en consecuencia el legislador, primero el proyecto del Poder Ejecutivo lo ha incluido y los legisladores así lo han incorporado. Digamos, la cuestión más importante, entiendo, de estas dos, si bien la primera también es relevante, es la aclaración que antes no estaba, y entonces era discutible si se aplicaba o no se aplicaba, que la extinción de la acción penal tributaria o penal o aduanera, ahora se agrega penal a la parte aduanera que antes no estaba, respecto a aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la vigencia de la presente ley modificatoria, incluidas en este supuesto las inherentes al régimen nacional de obras sociales, ¿sí? O sea, estaba en discusión si alguien había cancelado con anterioridad a la vigencia de la ley, si se extinguía la acción penal tributaria o penal aduanera también, ¿sí? Obviamente se extingue, por ejemplo, si se ingresa en el plan y se cancela de contado, ahí con el pago de contado se extingue la acción penal. Si se cancela en cuotas habrá que esperar. Pero para el caso de alguien que había cancelado con anterioridad a la vigencia de la ley, estaba la discusión si se extinguió o no la acción penal tributaria o penal aduanera. Bueno, esta ley viene a resolver esa cuestión y sí lo va a contemplar. Una cuestión también que se podía haber contemplado, pero bueno, no se contempló, es qué pasa con los intereses que hemos dado en llamar deuda COVID-19. ¿Sí? Deuda que podríamos decir, bueno, deuda que se generó desde el mes de marzo en adelante. Si bien entramos en el aislamiento más para después del 20 de marzo, más o menos, la realidad es que ya la economía venía resintiéndose desde los primeros días de marzo. Entonces podríamos decir de marzo en adelante. De marzo en adelante, lo que contempla la norma actual es que los intereses de deudas que se generaron de ahí hasta la fecha en que se pueden adherir tienen un tope del 10%.
¿sí? Intereses resarcitorios y o punitorios. Punitorios, muy difícil que antes de la suspensión de los juicios de ejecución fiscal se hayan iniciado. Tienen que haber sido algo que se ha iniciado justo antes de la pandemia, pero digamos antes del aislamiento, porque después ya hubo feria fiscal, bueno, feria judicial, pero digamos que la gran mayoría son intereses resarcitorios. Tienen un tope del 10%. Ahora, nos parece que deberían haber sido condonados íntegramente, ¿sí? Hay argumentos, de acuerdo a la situación de cada contribuyente, para discutir estos intereses, si corresponden o no, pero nos parece que hubiera sido conveniente para la deuda que podemos llamar COVID-19 directamente condonar el 100% de los intereses y no poner un tope. Después se incorporan en este, bueno, ustedes conocen, todos estamos muy familiarizados con el programa ATP, con los créditos a tasa cero que pueden sacar monotributistas y autónomos, digamos, con determinados beneficios o programas, subsidios que creó el gobierno nacional producto del efecto de la pandemia en la economía. Y en esos programas, en esos préstamos, se empezó a incorporar algunas restricciones respecto a la compra de dólares, al acceso a, digamos, a hacer compra de contado con liquidación. Bueno, eso también se incorpora, ¿sí? Son diferentes, pero se incorporan a este proyecto de reforma con media sanción. Otra vez nos preguntamos lo mismo que nos preguntamos antes. ¿Es el momento de introducir este tipo de exigencias en este régimen? Podemos entender que sí, bueno, no es lógico que alguien que ingrese en un plan de pagos a pagarlo en 10 años, resulta que 2 meses después distribuye utilidades, ¿sí? Compre dólares para atesoramiento, por ejemplo, a través de una operatoria de dólar bolsa o contado con liquidación. Hay situaciones que es lógico contemplarlos. Ahora, establecer requisitos, como ahora vamos a ver, muy exigentes durante un lapso de más de 24 meses, y bueno, puede hacer que pueden ser hasta casi incumplibles en algunos casos. Pero vamos a ver con algún ejemplo a qué nos estamos refiriendo. Estas causales de caducidad, es decir, uno ingresó en la moratoria y después se da alguna de estas situaciones, con lo cual caducan los beneficios. Estos plazos para analizar estas caducidades son desde la entrada en vigencia de la ley hasta y por 24 meses posteriores. Entonces, que entendemos que la ley podría entrar en vigencia en agosto de 2020. ¿Sí? O sea, si entra en agosto de 2020 y la norma nos dice desde la entrada en vigencia, no nos dice desde la fecha de adhesión, que podría ser, pero no lo establece, dice desde la entrada en vigencia, sería agosto. Si no entra en vigencia en agosto porque se demora el tratamiento en la Cámara de Senadores y después la promulgación, pongámosle que sea septiembre, pero imaginemos que es agosto. Entonces, desde agosto y por los 24 meses posteriores, o sea que en ese caso estaríamos en agosto de 2022, hasta el 31 de agosto de 2022, los contribuyentes no podrían hacer algunas de estas operaciones o actividades, ahora vamos a ver cuáles son, o acciones, digamos, porque le caducarían los beneficios. Estos beneficios, estas caducidades, primero vamos a clasificar algunas que son para lo que llamamos resto de contribuyentes irresponsables. ¿Qué son estos restos de contribuyentes irresponsables? Bueno, son las que no son PYME con certificado PYME, esas asociaciones sin fines de lucro y todos esos sujetos que están detallados en la norma, y las personas humanas y asociaciones indivisas, que son pequeños contribuyentes de acuerdo con la reglamentación que vaya a dictar la AFIP. Entonces dejamos de lado a esos contribuyentes. ¿Quiénes nos quedan? Las empresas grandes, las pymes que no tienen certificado PYME, por ejemplo. Entonces,
¿Qué es lo que no van a poder hacer estos sujetos? Porque si lo hacen, le caduca el plan de pagos, con todas las consecuencias que eso tiene. Bueno, no van a poder distribuir dividendos, utilidades a los accionistas o socios en los términos del artículo 49 y 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Fíjense que al incorporar al artículo 50, no solo está hablando de los dividendos utilidades, que es una asamblea que aprueba dividendos, sino también la presunción de dividendos, ¿sí? Los denominados, que denominamos habitualmente, dividendos fictos. Es decir, que por ejemplo, si hay utilidades para retirar, un director socio puede hacer un retiro a cuenta que sea dividendo ficto y en consecuencia le decae el plan de pagos. Bueno, es bastante exigente este requisito. Estamos, como dijimos antes, estamos de acuerdo en que alguien no ingrese a la moratoria y un mes después, 5, o el año que viene apenas se reactiva esto, distribuya dividendos, quizás, sí, pero no algo tan exigente. ¿Por qué? Porque en muchas empresas lo que sucede es que se necesitan retirar fondos para que vivan los socios, ¿sí? Alguna pyme que no tiene certificado pyme, por ejemplo, justamente está en dificultades, tiene incumplimientos, no puede tener el certificado, ingresa al plan de pagos y tiene este requisito y resulta que entonces no van a poder retirar dinero sus dueños que viven de esa actividad. Entonces nos parece que esto debería modificarse, si bien no es lo ideal, por lo menos vía reglamento, no sé, no es lo ideal, porque debería ser por ley, pero quizás aunque sea por vía reglamentaria establecer alguna clasificación, porque hacer esto un poco más flexible, ¿sí? Incluso nosotros que entendemos que la ley tenía que haber contemplado quizás que no se pueda distribuir hasta un porcentaje de las utilidades, pero no restringirlo totalmente, porque además, como todos sabemos, cuando hay un impuesto con una alícuota muy alta, hay una propensión a la evasión, por ejemplo. Bueno, si hay un requisito de este tipo, y bueno, van a empezar algunas personas que necesitan vivir de esas utilidades, quizás a hacer alguna acción que no es la que corresponde, y que no está bien, obviamente, pero quizás no tenía antes un sueldo y hace ficticiamente figurar un sueldo. Y entonces retira eso como sueldo, y ahí va a ser mucho más difícil que el fisco detecte que es un sueldo ficticio, que obviamente que si lo detecta, por el principio de realidad económica va a considerar que es una distribución de dividendos y va a hacerle caducar el plan, pero tiene que el fisco ir y encontrarlo. Entonces van a empezar a haber artilugios para hacer figurar algo que debería ser un dividendo, una distribución de utilidad de otra manera, y la realidad es que no debería eso suceder, ¿no? Igualmente, como dije, eso no corresponde que se haga. Otra restricción es cuando se accede al mercado único y libre de cambios para realizar pago de determinados beneficios netos a sujetos vinculados. Por ejemplo, pago de asistencia técnica. Por ejemplo, pago de intereses por préstamos. También, si supongamos que entra en vigencia en agosto de este año, hasta agosto del 2022 las empresas no van a poder realizar esos pagos, esos beneficios netos a sujetos vinculados. Esto también, bueno, uno puede decir es razonable, porque bueno, la empresa no puede pagar acá las deudas, le damos 10 años de plan de pago, bueno, acá como son restos no tienen las 120 cuotas, tienen menos, pero le damos un plazo muy amplio de planes de pago y resulta que después al otro día, unos meses después van y pagan intereses a sus casas matrices, pagan asistencia técnica, algún royalty por el uso de una marca. Y sí, puede ser que eso no sea razonable en algunos casos. En otros casos también puede ser que esas casas matrices o empresas vinculadas también tengan problemas económicos en su país de origen. Y en algún momento invirtieron en Argentina. Y entonces, está bien, acepta, no me distribuyan utilidades, pero necesito cobrar intereses de los préstamos que otorgamos, necesitamos cobrar la asistencia técnica que se prestó y bueno, no se le va a poder pagar. Y bueno, eso puede afectar las inversiones. Y Argentina necesita de inversiones, con lo cual estas medidas pueden tener un efecto negativo.
Después también establece que también va a caducar cuando se hayan efectuado ventas de títulos o valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de estos a entidades depositarias del exterior. Es decir, la empresa compra acá con pesos un título público argentino, lo transfiere a una cuenta comitente que tiene abierto en un banco de inversión exterior, no lo va a poder hacer. Compra en pesos títulos públicos argentinos, los vende en dólares, lo que normalmente se denomina dólar MEP, tampoco lo va a poder hacer. Y esto también puede ser razonable, y sí, en determinados casos sí. Empresas tienen superávit de fondos y se meten en el plan de pagos y compran dólares vía dólar MEP, puede ser. Pero hay otros casos de empresas que, digamos, dicen, bueno, yo tengo que importar, tengo que pagar importaciones a los proveedores, necesito tener garantizado el tipo de cambio, tengo ahora un excedente financiero, compro dólar MEP para después girar al exterior. No lo va a poder hacer. Con lo cual se le puede dificultar su operatoria comercial o la garantía de que no va a entrar él mismo en default porque en el futuro haya una devaluación importante, o no haya una devaluación pero no haya acceso, haya restricciones para pagar importaciones, que también en el futuro eso podría llegar a darse. Esos, como decimos, son caducidades para el resto de contribuyentes irresponsables. Pero en el punto 6.7 del artículo que se refiere a las caducidades, hay una disposición que, como está redactado, nosotros entendemos que es para todos los contribuyentes. Y fíjense lo que dice. Dice, por la transferencia al exterior o compra en el exterior de activos financieros por parte de personas humanas o jurídicas o accionistas de las mismas. Entonces, una persona humana, digamos, una empresa que es PYME, tiene certificado PYME y tiene una cuenta en el exterior, quiere transferir moneda extranjera que tiene acá al exterior, o una persona humana que es pequeño contribuyente de acuerdo a la reglamentación de la AFIP, tiene moneda extranjera acá, quiere transferirla al exterior, le caduca el plan de pagos. Porque si transfiere al exterior se produce la caducidad. Y esto, como no está en el punto 6.6 y está en el 6.7, es para todos los contribuyentes, ¿sí? Pero además, fíjense ustedes que, como decíamos recién, dice o compra en el exterior de activos financieros. Entonces, imaginemos una persona humana que tiene una deuda en la Argentina, la va a regularizar en este plan de pagos, encuadra como PYME, la ingresa en el plan y tiene activos financieros en el exterior, pero como es persona humana que tiene certificado PYME, no le rige el requisito de repatriar el 30% de sus activos financieros. Ahora, hay un activo financiero en el exterior que está bajando de precio, ¿sí? O sea, por alguna información, porque presentó el balance de la empresa al exterior, es un título público de un país del exterior, tiene algún problema, baja la cotización. Entonces dice, bueno, voy a vender ese activo financiero para comprar otro. ¿Para qué? Para tratar de mantener sus inversiones. Bueno, tal como está la ley, no podría hacerlo, porque la ley habla de compra en el exterior de activos financieros. No se está refiriendo a que si uno vende y compra no se le aplica. Entonces, si esto quedara así, entendemos que debería ser modificado o reglamentado en el sentido de algo razonable. Si no, alguien tendría entra a la moratoria, tiene una foto de sus activos financieros, no la puede cambiar hasta que termine la moratoria. Bueno, la mayoría va a tener que terminar en caducidades, si esto es así, porque es impensado que si alguien tiene activos financieros de inversión, por el plazo que dure el plan de pagos, no va a poder hacer ningún cambio, básicamente, aunque sea para resguardar el valor de sus inversiones. Y dice, tampoco podrán realizar las operaciones indicadas aquellos socios y accionistas de personas jurídicas que posean por lo menos el 30%. Entonces, entra una PYME, tal como está redactada la norma, entra una PYME con certificado PYME en el plan, no hay que repatriar, ¿sí? No se le aplica el requisito. Pero después por el 6.7, los socios, como ese entró, no pueden realizar estas operaciones.
Esto no es razonable. Entendemos que se quiso incluir este requisito de caducidad del 6.7 para los mismos sujetos del 6.6. Sin embargo, como está redactada la norma, no es así. Como probablemente dijimos, el Senado no modifique la norma para que no vuelva a diputados, y quizás esto sale así y se termina teniendo que solucionar vía reglamentaria. Bueno, otros, esto declarado, digamos, los declarados en quiebra sin continuidad normalmente no pueden ingresar, nunca han podido ingresar en estos tipos de regímenes de regularización. En este caso sí se les permite. Esto está relacionado con, digamos, las críticas a esto está relacionado con permitir el ingreso de deudas de impuestos sobre los combustibles. Como dije antes, se ha dicho esto tiene nombre y apellido. Bueno, quedará en cada uno de nosotros opinar sobre esto. Beneficio para cumplidores. Bueno, la oposición pidió que se incorporen beneficios para los cumplidores, porque en el proyecto del Poder Ejecutivo no había beneficios y se incluyeron. Esto es positivo porque siempre los cumplidores son los que están en la peor situación, o sea, se esforzaron, cumplieron, pagaron y resulta que después sale una moratoria para casos donde es necesario porque hubo personas que le fue mal, empresas que le fue mal y no pueden pagar de otra manera, y para algún otro que tenía la posibilidad de pagar, pero se quedó con los fondos, no pagó y ahora va a pagar en cuotas. Entonces es bueno un beneficio para quienes hayan cumplido. Ahora, los beneficios que se han incorporado, algunos, los de amortización acelerada, quizás tiene algún efecto, puede llegar a ser relevante, dependerá del caso, para las inversiones que se realicen nuevas, pero hay otros que la verdad es que vemos que no tiene demasiado efecto, prácticamente es nulo el efecto, y debían haberse pensado en otros objetivos, en otros beneficios. Primero, la definición de contribuyente cumplidor. Sin incumplimiento de presentaciones de declaraciones juradas y pagos desde los periodos fiscales iniciados el 1 de enero de 2017. Estamos en 2020, ¿sí? O sea, tenemos todo el 17, 18, 19, 3 años y medio. Nos parece que es un requisito demasiado exigente. Es mucho más lógico, nos creemos, no sé si lógico es la palabra en realidad, pero nos parece como mucho más, hasta hubiera sido, para relacionarlo con el COVID-19, decir, lo que más se les complicó cumplir a los contribuyentes fue con las deudas a partir del aislamiento, a partir del efecto de la pandemia, desde marzo. Entonces, agarrar y decir, bueno, los contribuyentes cumplidores, los que en esta etapa, de marzo hasta la vigencia de la ley, han cumplido con todo, esos sin duda son contribuyentes que son cumplidores. Cumplieron con todas sus presentaciones de declaración jurada, cumplieron con todos los pagos, más allá del contexto actual. Algunos porque les iba bien, otros porque se forzaron, aunque no les iba bien, quisieron cumplir. Y entonces decir cumplidor es en el que la peor etapa económica de los últimos años ha cumplido con todo. Pero no, la verdad es que es una exigencia tan importante que nos parece que difícilmente, digamos, hay algunos cumplidores que van a entrar, pero pocos. Fíjense que habla de presentaciones de declaraciones juradas, o sea que incluye no solo las determinativas, sino también las informativas. Y en 3 años y medio, y bueno, puede haber algunas cuestiones sin presentar, puede haber deudas, y entonces no tendrán el beneficio. Pero supongamos que tenemos algún monotributista que es cumplidor, cumplió con todo. ¿Cuál es su beneficio? Y la verdad que cuando vamos a verlo en números, si uno lo mira en la ley, en el proyecto de ley con media sanción, puede pensar, uy, qué bueno este beneficio, 6 cuotas consecutivas del componente impositivo para categoría A, por ejemplo. ¿Cuánto es eso? 1.013 pesos. Y después hay diferentes beneficios, hasta 17.500. Alguien que está en las categorías altas, las más altas, tiene 2 cuotas impositivas seguidas de beneficio. ¿Cuánto le suma eso? Más de 17.500, pero la ley tiene un tope, 17.500. Entonces, que el beneficio sea para los que han cumplido en 3 años y medio y se los beneficie con 1.013 pesos o 17.500 pesos,
no parecería ser demasiado importante. Y, por ejemplo, algunos inscriptos en ganancias, que no sean personas empleados en relación de dependencia, quienes desempeñan cargos públicos, por ejemplo, van a poder computar hasta un 50% del mínimo no imponible. Ahora, ¿cuál es ese beneficio en números? 0 si este año le va mal y tiene pérdida, porque con la situación actual perfectamente puede tener pérdida. Ese cómputo no le puede dar saldo a favor, con lo cual beneficio 0. Y si tiene ganancias y está tributando al 35%, la escala progresiva máxima, el beneficio va a ser 21.675 pesos. Por lo cual, ¿y cuándo lo va a tener aparte? Bueno, lo va a tener dentro de un año, cuando le venza la declaración jurada. Con lo cual, parece que había que trabajar en otros beneficios, hacer una definición de contribución de cumplidor más flexible o de este periodo de deuda del periodo COVID-19, o establecer también otros beneficios, como eximir del impuesto sobre los bienes personales, que hoy puede tener un impacto importante por el aumento de alícuotas, eximir el ingreso de anticipos por un ejercicio fiscal, por 2 ejercicios fiscales, excluir al contribuyente de los regímenes de retención de impuestos a las ganancias, por ejemplo, permitir la deducción del ajuste por inflación en menor cantidad de periodos y no en 6, como hoy establece la norma. Bueno, esas pueden ser algunas. Nos parece que tenía a un cumplidor que en estas circunstancias ha cumplido, pagado, presentado, creemos que debería tener mayores beneficios. Y también otra medida que no está en la norma, que entendemos que se podría tomar, que lo puede tomar la AFIP, como lo ha tomado a través de la resolución 4730, que no inicia juicio de ejecución fiscal hasta el 31 de agosto. Bueno, podría haberse incorporado, o esperamos que la AFIP luego lo haga, que mientras esté la posibilidad de adherirse al plan, no inicie juicio de ejecución fiscal o trabe medidas cautelares por deudas susceptibles de ser regularizadas en el régimen. Y por último, para finalizar, incorpora esta ley una nueva suspensión al término de la prescripción. Esa suspensión es por el término de un año en el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de tributos. Bueno, esto habitualmente se ha incluido en los blanqueos. La realidad, bueno, el fisco ya tiene 5 años para los contribuyentes inscriptos. Y, digamos, nos parece que 5 años deberían alcanzar. No sería necesario incluir una nueva suspensión del término de prescripción con carácter general. Es decir, esto aplica tanto para el que se adhiere al régimen de regularización como para el que no se adhiere, ¿sí? Y además también lo establece para la caducidad de instancia en juicio de ejecución fiscal o recursos judiciales. En la caducidad de instancia, luego de la reforma tributaria de la ley 27.430, bueno, es difícil que caduque la instancia, pero bueno, acá además se incorpora también la suspensión por un año. Así que bueno, estas son las cuestiones más relevantes que nos parecía, que consideramos más relevantes como para hacer comentarios de cuestiones positivas, algunas no positivas u otras que podrían haberse contemplado en esta situación de emergencia que estamos pasando. Esperamos que el Senado va a tratar este proyecto de ley, lo aprobará o eventualmente, aunque no creemos, lo modificará, volverá a diputados. Esto va a terminar siendo una ley, por lo cual seguramente en el futuro volveremos a tratar este tema porque es de mucha actualidad. Les mando un cordial saludo y nos veremos en alguna otra exposición.